Capítulo 26. La señora Gardiner aprovechó la primera oportunidad que se le presentó de hablar a solas con Elizabeth para aconsejarle cariñosamente que tuviera cuidado. Después de decirle sin ambajes lo que pensaba, añadió: Eres una muchacha demasiado sensata para enamorarte solo porque alguien te haya prevenido en contra. Así que no me da miedo hablar con claridad. En serio, Lizzie, me gustaría que no te dejaras llevar. No te comprometas, ni trates de comprometerle a él en una relación que la falta de medios económicos haría muy desaconsejable. No tengo nada contra él. Es un joven de lo más atractivo, y si tuviera una fortuna como es debido, me parecería el mejor de los maridos para ti. Pero, dadas las circunstancias, no dejes volar demasiado tu imaginación. Tienes sentido común, y todos esperamos que lo utilices. Tu padre confiaría siempre en tu entereza y buena conducta, estoy segura. No le decepciones. Mi querida tía, qué conversación tan seria. En efecto, y espero que no te la tomes a broma. Muy bien, en ese caso no tiene usted que alarmarse. Me cuidaré de mí misma y también del señor Wickham. No se enamorará de mí, si puedo impedirlo. Elizabeth, no estás hablando en serio. Lo siento, tía, volveré a intentarlo. En este momento no estoy enamorada del señor Wickham, ni por asomo, pero él es, sin comparación, el hombre más agradable que conozco. Y si llegara a sentir algo por mí, supongo que sería mejor que no ocurriera. Me doy cuenta de lo imprudente que sería. Y todo por ese abominable señor Darcy. Me siento orgullosa de la opinión que mi padre tiene de mí y me entristecería defraudarlo. Mi padre, con todo, tiene debilidad por el señor Wickham. Para no extenderme, querida tía, sentiría mucho que alguien sufriera por mi culpa. Pero todos los días vemos que, cuando hay amor, los jóvenes rara vez se detienen ante la falta de fortuna. Así que, ¿cómo voy a prometer ser más sensata que mis congéneres si me encuentro en esa situación? ¿Cómo voy a saber siquiera si es acertado o no resistir? Lo único que puedo prometerle, tía, es que no me apresuraré. No me apresuraré a creer que soy el principal objeto de sus desvelos, ni tampoco lo desearé cuando esté con él. En resumen, haré cuanto esté en mi mano. Quizá convendría que no lo animaras a venir con tanta frecuencia. Al menos, no deberías recordar a tu madre que lo invitara. Como el otro día, dijo Elizabeth, con una sonrisa muy expresiva. Será más juicioso que me abstenga de hacerlo. Pero no crea que el señor Wickham viene tan a menudo. Las invitaciones de esta semana eran porque ustedes estaban en Longbourn. Ya conoce las ideas de mi madre sobre la necesidad de procurar compañía constante a sus amigos. Pero trataré de obrar con la mayor prudencia, se lo prometo, y ahora espero que se haya quedado usted tranquila. La señora Gardiner le contestó que sí, y después de que Elizabeth le agradeciera sus cariñosos consejos, las dos se separaron. Un ejemplo poco usual de que esta clase de advertencias pueden ser bien recibidas. El señor Collins regresó a Hertfordshire poco después de que Jane y los Gardiner se hubieran marchado, pero al alojarse en la casa de los Lucas, su llegada no causó demasiadas molestias en Longbourn. La fecha de la boda se acercaba a pasos agigantados, y la señora Bennet se resignó a considerarla algo inevitable, e incluso repitió varias veces en tono desabrido que deseaba que los novios pudieran ser felices. El jueves era el día fijado para la ceremonia, y el miércoles la señorita Lucas les hizo una visita de despedida. Cuando se puso de pie para marcharse, Elizabeth, avergonzada por las descorteses y forzadas felicitaciones de su madre, y sinceramente conmovida, la acompañó hasta la salida. Mientras bajaban juntas la escalera, Charlotte le dijo: Espero tener noticias tuyas muy a menudo, Lizzie. Por supuesto que sí. Y tengo otro favor para pedirte. ¿Irás a visitarme? Supongo que nos veremos con frecuencia en Hertfordshire. No es muy probable que salga de Kent por algún tiempo. Prométeme que irás a Huntford. Elizabeth no pudo negarse, aunque la visita no le apeteciera demasiado. Mi padre y Mary irán a verme en marzo, añadió Charlotte. Confío en que aceptes acompañarlos. Ya sabes, Lizzie, que te recibiré con la misma alegría que a ellos. La boda se celebró. Los novios salieron rumbo a Kent desde la misma puerta de la iglesia, y como es habitual, todo el mundo tuvo mucho que decir y que escuchar sobre la ceremonia. Elizabeth recibió enseguida noticias de su amiga, y su correspondencia siguió siendo tan frecuente y regular como antes, aunque no pudiera existir entre ellas la misma confianza. Elizabeth nunca se dirigía a ella sin la sensación de que habían perdido toda su intimidad, y aunque decidida a no rebajar el ritmo de sus cartas, lo hacía sobre todo por su vieja amistad. Recibió las primeras cartas de Charlotte con verdadera impaciencia.
Se moría de curiosidad por saber cómo hablaría de su nuevo hogar, qué opinaría de Lady Catherine y hasta qué punto se declararía feliz. Pero después de leerlas, Elizabeth pensó que Charlotte se expresaba sobre aquellos asuntos exactamente como cabía esperar. Sus cartas eran alegres, parecía rodeada de comodidades y cuando hablaba de algo era únicamente para elogiarlo. La casa, los muebles, la vecindad y los caminos eran de su agrado, y el trato de Lady Catherine no podía ser más atento y amistoso. Era la descripción de Hunsford y Rosings trazada por el señor Collins, aunque teñida de una mayor sensatez, y Elizabeth comprendió que tendría que esperar a su visita para enterarse de todo lo demás. Jane había escrito ya unas breves líneas a su hermana para anunciar su llegada sana y salva a Londres, y Elizabeth esperaba que en su próxima carta pudiera decirles algo de los Bingley. Su impaciencia por recibir esta segunda misiva se vio recompensada del modo en que suele serlo la impaciencia. Jane llevaba una semana en la ciudad sin ver a Caroline ni tener noticias suyas. Ella lo justificaba, sin embargo, imaginando que su última carta desde Longbourn no había llegado a su destino. Nuestra tía va mañana a esa parte de la ciudad, continuaba, y yo aprovecharé la oportunidad para pasar por Grosvenor Street. Jane volvió a escribir después de su visita a la señorita Bingley. No me pareció que Caroline estuviera de buen humor, eran sus palabras, pero se alegró mucho de verme y me reprochó no haberla avisado de mi llegada a Londres. Así que yo tenía razón, nunca había recibido mi última carta. Le pregunté por su hermano, como es lógico. Ella me dijo que se encontraba bien, pero tan ocupado con el señor Darcy que apenas lo veía. Me enteré de que la señorita Darcy estaba invitada a cenar. Me habría gustado conocerla. Estuve poco tiempo con Caroline, pues tenía que salir con la señora Hurst. Supongo que no tardarán en devolverme la visita. Elizabeth movió la cabeza disgustada. Tenía el convencimiento de que solo una casualidad revelaría al señor Bingley que su hermana estaba en Londres. Pasaron 4 semanas y Jane continuaba sin ver al joven. Trataba de convencerse de que no le preocupaba, pero no podía seguir ignorando el desinterés de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa todas las mañanas durante 15 días y de inventar todas las tardes alguna nueva disculpa para justificar su ausencia, Caroline acabó presentándose en casa de los Gardiner, pero la brevedad de su visita, y algo peor, su extraña actitud, impidieron que Jane siguiera engañándose. La carta que en aquella ocasión escribió a su hermana sacaba sus sentimientos a la luz. Estoy segura de que mi querida Lizzie será incapaz de alegrarse de ser más perspicaz que yo, ahora que confieso haber estado completamente engañada sobre el afecto de la señorita Bingley. Pero mi querida hermana, aunque el tiempo te haya dado la razón, no me consideres obstinada si sigo afirmando que, teniendo en cuenta su comportamiento, mi confianza era tan natural como tus sospechas. No acabo de entender qué le empujó a buscar mi amistad, pero si las mismas circunstancias se repitieran, tengo la certeza de que volvería a engañarme. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer, y mientras tanto no recibí ni una nota, ni una línea. Cuando se presentó, era obvio que se sentía disgusto. Se excusó con aire displicente por no haber venido antes. No dijo nada de volver a vernos, y la encontré tan cambiada en todos los sentidos que cuando se despidió decidí dar por terminada nuestra amistad. La compadezco, aunque no puedo sino culparla. Fue un gran error por su parte distinguirme con su amistad. Puedo decir sin temor a equivocarme que la iniciativa fue siempre suya. Pero la compadezco, porque tiene que ser consciente de que ha actuado mal, y porque estoy segura de que la preocupación por su hermano es la clave de todo. No es necesario que dé más explicaciones, y aunque nosotras sabemos que no tiene por qué preocuparse de él, el hecho de que lo haga justifica su comportamiento conmigo. Y puesto que Bingley merece todo el cariño que ella le profesa, su preocupación es lógica y encomiable. No puede sino sorprenderme, sin embargo, que persistan sus miedos, ya que, si el señor Bingley sintiera algún interés por mí, nos habríamos visto hace muchísimo tiempo. Él sabe que estoy en la ciudad, me consta, por un comentario que hizo Caroline, pero, por el modo en que se expresaba, parecía querer creer que su hermano siente un auténtico afecto por la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no temiera juzgarla con dureza, casi estaría tentada de decir que hay una importante apariencia de duplicidad en todo este asunto. Pero me esforzaré por apartar de mi cabeza cualquier pensamiento doloroso, y pensaré únicamente en aquello que pueda hacerme feliz, tu amor y las constantes muestras de cariño de mis queridos tíos. Contéstame enseguida. La señorita Bingley insinuó que su hermano jamás volvería a Netherfield y dejaría la casa, pero no llegó a afirmarlo con seguridad. Será mejor que no digamos nada.
Me alegro mucho de que tengas tan buenas noticias de nuestros amigos de Hunsford. Te ruego que vayas a verlos en compañía de Sir William y Mary. Estoy segura de que te encontrarás muy a gusto con ellos. Siempre tuya, Jane. La carta entristeció a Elizabeth, pero le animó a pensar que Jane no volvería a dejarse engañar, al menos por la señorita Bingley. Todas las esperanzas relacionadas con su hermano se habían desvanecido. Elizabeth ni siquiera deseaba que éste reanudara sus atenciones. Cuanto más pensaba en él, más despreciaba su carácter, y para castigarlo, así como para hacer un posible favor a Jane, confió seriamente en que se casara enseguida con la hermana del señor Darcy, ya que, según Wickham, aquella joven le haría lamentar profundamente haber olvidado a Jane. La señora Gardiner recordó por aquellos días a Elizabeth su promesa en relación con dicho oficial, y le pidió noticias, y lo que Elizabeth tenía para contarle resultó más agradable para su tía que para ella. El aparente interés del caballero se había debilitado, y sus atenciones habían pasado a la historia, pues el señor Wickham cortejaba a otra joven. Elizabeth estaba lo bastante en guardia para ser consciente de todo, pero podía verlo y describirlo, sin que realmente le doliera. Su corazón no había sufrido más que un rasguño, y su vanidad se consolaba pensando que habría sido ella la elegida, de haber tenido fortuna. La súbita adquisición de 10.000 libras era el mayor encanto de la joven a la que Wickham cubría ahora de atenciones. Pero Elizabeth, posiblemente menos perspicaz en este caso que en el de Charlotte, no lo criticó por su deseo de independencia económica. Le parecía, por el contrario, lo más lógico del mundo. Y aunque imaginaba sus esfuerzos por renunciar a ella, estaba dispuesta a reconocer que era la medida más prudente y deseable para ambos. Y podía desearle sinceramente que fuese feliz. Todo esto se lo explicó a la señora Gardiner, y una vez descritas las circunstancias del caso, la joven continuaba. Estoy convencida, mi querida tía, de que jamás he estado muy enamorada, pues de haber experimentado esa pasión tan pura y elevada, ahora odiaría su nombre y le desearía toda clase de males. Pero no solo tengo sentimientos cordiales por él, sino que juzgo con imparcialidad a la señorita King. No puedo detestarla, ni se me ocurre pensar que no sea una magnífica muchacha. No puede haber amor aquí. Mi vigilancia ha surtido efecto, y aunque sin duda yo resultaría más interesante para mis conocidos si estuviera perdidamente enamorada de él, no puedo decir que lamente mi relativa insignificancia. A veces hay que pagar un precio demasiado alto para ser importante. Kitty y Lidia se han tomado su deserción mucho peor que yo. Son demasiado jóvenes e inocentes y aún no han llegado a la triste conclusión de que los jóvenes guapos, al igual que los feos, han de buscar el modo de ganarse la vida.